¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Por la voluntad del Señor no pude hacerlo, estuvo enfermo mi hijo, tuvimos unas horas en el sanatorio, gracias a Dios anduvo bien, oramos mucho al Señor y damos gracias a ustedes por haber orado por él. Ya está bien, está con nosotros en esta tarde. Y en esa ocasión iba a traer un mensaje diferente en realidad, sobre Hechos 15. Nosotros en la iglesia estamos estudiando el libro de Hechos, hacía poco había predicado ese mensaje. Y en estas 2 semanas el Señor fue hablándome y me dio convicción de lo que voy a compartir en esta noche, esta tarde. Estoy seguro que es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos en esta tarde. Y va a tener que ver el mensaje al final con ustedes. Ya van a ver por qué. Ustedes se llaman Iglesia Pueblo de Dios. Muy bien. Así que ya se van a dar cuenta al final por qué. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Yo les voy a pedir, yo voy a mencionar otros pasajes de la Escritura, pero quiero que se queden ahí en Mateo 13, 44. La lectura en sí del pasaje que vamos a estar viendo es breve, son solamente 3 versículos que abarcan 2 parábolas. Y dice así, versículo 44 de Mateo 13, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas 2 parábolas de Mateo 13, la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio, están dentro de un total de 7 parábolas, conocidas como las parábolas del reino, en las cuales el Señor presentó el reino, su reino, que Él venía a traer a este mundo. El Señor comenzó su ministerio, allí nos dice Marcos 1, 15, que el Señor comenzó a predicar, arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos que se había acercado era ni más ni menos que Él acercándose. Y la figura que nos trae esto a la memoria es la figura de aquellos grandes ejércitos de grandes reyes que rodeaban una ciudad. Y cuando la ciudad estaba rodeada, los invitaban primero a rendirse. Y si la ciudad que estaba rodeada se rendía, porque se daba cuenta que era superada en número los ejércitos, entonces se le ofrecían determinadas condiciones. Esto es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Un reino poderoso, gigante, se acerca a nosotros, a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos dice, arrepéntete, cree en el Evangelio. No lo viene a hacer de una manera por la fuerza, sino con una invitación pacífica. Hoy el Evangelio se predica en forma de invitación, como el Señor dijo, no iba a alzar su voz, no iba a apagar el pábilo que humeare. Hoy de una manera
simple, se invita, predicando la palabra de Dios, lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero va a venir un día donde aquellos que rechazaron al Señor Jesús y le tuvieron en poco, van a recibir la ira de Dios, de lo cual estuvimos escuchando. Bueno, en este contexto de Mateo 13, el Señor presenta su reino. Vamos rápido, primero hablando de la naturaleza de su reino, en las parábolas del sembrador y la parábola de la cizaña, donde Él nos habla de esas diferentes tierras que reciben la palabra y dan diferente fruto o no dan fruto, o dan fruto o no dan fruto, reciben el Evangelio y se convierten o lo rechazan. Luego nos muestra el poder del reino, el poder transformador del reino de Dios viniendo a una vida en las parábolas de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, cómo esa palabra, ese reino transforma las vidas. Cuando nosotros le damos lugar a Dios en nuestra vida, transforma nuestra vida. No somos los mismos. Y en las parábolas que estamos considerando esta tarde nos habla de la entrada al reino, la entrada en el reino. Vamos a hablar brevemente, a explicar estas parábolas y después vamos a ver algunos principios bíblicos que se derivan de ellas. En estas parábolas, en primer lugar, nos habla de un tesoro y después nos habla de una perla de gran precio. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gustaría encontrarse un tesoro? Toda la gente espera, en el imaginario de la gente está el encontrarse un tesoro. Las películas nos muestran esos piratas, por ejemplo, los piratas del Caribe que siguen un tesoro. Están en el ideario de la gente. Y atraviesan el mar y cruzan ríos, suben montañas, exponen su vida, pelean con otros piratas para poder llegar a ese lugar donde hay una X en el mapa, donde está escondido ese tesoro. Bueno, esto que para nosotros parece algo medio fantasioso, en la época del Señor Jesús no era tan raro, porque los tesoros se escondían. Ustedes recuerdan ahí en Mateo capítulo 25, versículo 18, no lo busquen, cuando el Señor habla de la parábola de los talentos, hubo uno que traficó, hizo negocios con los talentos, otro también, y otro que hizo. Fue y lo escondió, lo enterró. ¿Por qué hacían esto? Lo hacían así porque era una zona de muchas guerras. Cuando un ejército venía, invadía, se robaba todo. Ustedes basta que vean el libro de Jueces, van a ver cuando venían los enemigos, que Dios los entregaba en manos de los otros pueblos, venían, se llevaban todo. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el Señor lo llama? Estaba escondiendo lo que había cosechado. Estaba trabajando y estaba escondiéndolo, porque venían y se lo robaban los madianitas. Bueno, esta gente enterraba sus tesoros para que cuando veían que iba a venir una guerra, escondían bajo tierra sus tesoros. Ahora, ¿qué pasaba? Por ahí esta persona, obviamente, no le decía, yo enterraba el tesoro, me decía, Isaías, cada uno de ustedes saben dónde está mi tesoro, está ahí. No, era secreto. Pero por ahí la persona se moría. Por ahí venían los invasores y lo mataban. Y esos tesoros quedaban bajo tierra. Dicen que hace unos años un nenito en Inglaterra que se llamaba James Hyatt, su abuelo y su papá eran buscadores de tesoros, tenían ese hobby, y el nene en un momento de descanso del padre y del abuelo agarró el detector de metales y empezó con la maquinita pi, 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 y de repente pi, 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 y el nene dejó el coso, empezó a escarbar con la manito y sacó un medallón de oro de 5 siglos atrás por un valor de 3 millones de euros. Algo fantasioso, algo que realmente le cambió la vida, ¿no? Ellos tuvieron que compartir ese tesoro con el dueño de la tierra. Pero en la parábola que estamos viendo hoy, este hombre nos cuenta que por ahí estaba trabajando en la tierra, arando, por ahí la estaba cuidando, trabajando en la tierra y se topa con algo. Abre eso que se encuentra y es un tesoro. Y él lo esconde, vende todo lo que tiene para comprar ese campo, gozoso,
y se queda con ese tesoro. Y esto para nosotros nos podría parecer medio antiético, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien lo que hizo este hombre o no? Si vos vas y te encontrás el tesoro en un campo, vas, comprás el tesoro y te lo quedás vos, ¿está mal o está bien? Para nosotros no estamos acostumbrados a eso, nos parecería que hay como que no procedió bien. Como el Señor Jesús enseñó una parábola donde este hombre compra un tesoro, un terreno que tiene un tesoro y no le dice nada al dueño. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que conocer el contexto. La ley rabínica decía que si alguien se encontraba un tesoro, porque era, como les dije, no sería raro que por ahí se pudiera encontrar algo enterrado, le pertenecía al que lo encontraba. En segundo lugar, si nos ponemos a pensar, el que le vende el terreno, se lo vende sin saber que está el tesoro ahí. Si no sabe que está el tesoro ahí, ¿por qué es? Porque no lo enterró él. Andá a saber de cuándo estaba ese tesoro ahí. Así que no era nada fuera de lo común ni ilegal. Los judíos que escucharon esta parábola entendieron que era algo normal, que estaba bien lo que estaba haciendo. No es el punto de la parábola, a lo que apunta la parábola. Acá la parábola está apuntando a que este hombre se encuentra un tesoro, que él no estaba buscándolo, y que cuando lo encuentra, vende todo, se compra ese terreno y se queda contento porque hizo un gran negocio. La segunda parábola es la parábola de la perla de gran precio, donde un hombre, que es un mercader, que compraba al mayorista perlas, buscando una perla especial, encuentra una de gran valor. Y lo mismo, dice que vende todo lo que tiene y la compra. Las perlas en esa época eran como los diamantes hoy en día. Las perlas eran objetos de mucho, mucho valor. Costaba mucho encontrar perlas. Para encontrar perlas la gente se tenía que meter arriesgando su vida en el agua, en el Golfo Pérsico, en el Océano Índico, buceaban, recuperaban dentro de las ostras las perlas, si no se morían, porque había que sumergirse profundo, se ataban piedras para poder sumergirse profundo. Y el tener perlas era una muestra de riqueza. Dicen que los emperadores romanos, para mostrar cuánto poder tenían, disolvían las perlas, creo que en vinagre, y las mezclaban después con vino y se las bebían. Como decir, tirar manteca al techo. Bueno, eso. Ambas cosas eran de mucho valor. Un tesoro y una perla de gran precio. Ambas cosas son cosas que si uno se encuentra, realmente le cambia la vida. No vuelve a ser el mismo. Y el Señor nos está hablando, poniendo esta figura, hablando de su reino celestial, hablando de este tesoro escondido, de esta perla de gran precio. Y lo que nos quiere enseñar es el gran valor que tiene encontrarnos el reino de Dios y apropiárnoslo, como vamos a ver. Hasta acá la explicación de las parábolas. Vamos a ver algunos principios bíblicos que se derivan de esto. En primer lugar, como dijimos, el reino es de un valor inestimable. No podemos imaginarnos cuánto valor tiene conocer a Dios. Aún los que llevamos muchos años de cristianos, nos estamos sorprendiendo todo el tiempo. No es un tesoro así nomás que yo lo abro el cajón y digo, bueno, sí, tengo tantas monedas de plata, tantas monedas de oro, tantos lingotes, ya sé cuánto tengo. No. Es un tesoro que no se termina de contar nunca. Es un tesoro que nos sorprende. ¿Saben qué? Cuando yo entré, empezamos a cantar los primeros coros, yo sentí realmente qué tesoro que tenemos en el Señor. Y vamos a ver algunas cosas por las cuales este cofre que nos encontramos cuando conocemos a Cristo,
cuando Cristo nos es presentado, ¿por qué es de tanto valor? En primer lugar, podríamos decir, por ejemplo, por sus atributos, los atributos de Dios. No busquen los pasajes que yo voy a ir diciendo, los voy a ir leyendo rápido. Isaías, por ejemplo, 6:1 nos habla de su santidad. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Este cofre, este tesoro del reino de los cielos es de un inestimable valor, porque es Dios al que nosotros encontramos. Y Dios es un Dios santo. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Si nosotros viéramos a Dios por un segundo, no podríamos seguir vivos. No me verá hombre y vivirá. Pero ese Dios santo que nosotros no podemos acercarnos, ha querido manifestarse a nosotros. Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Vemos acá la fuerza, la misericordia, la bondad de Dios. Vemos en el Salmo 139, que no lo vamos a leer, la omnisciencia de Dios, que Dios lo conoce todo, la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, la omnipotencia de Dios, que Dios hizo y puede hacer todas las cosas. Nuestra salvación es una obra de Dios. Cuando el Señor, como vamos a ver, se encuentra con el joven rico, los discípulos dicen: ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor le contesta: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible, porque la salvación es de Dios. Dios es un Dios omnipotente. Y vemos en sus atributos, su santidad, su fuerza, misericordia, bondad, etcétera, etcétera, que este tesoro del reino de los cielos que se encontró este hombre es de un inestimable valor. Romanos 11, versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vemos su sabiduría, su ciencia, su dominio, y podríamos pasarnos horas hablando de los atributos de Dios. Por todas esas cosas, este tesoro es grande. Pero también es grande porque este Dios, que es un Dios terrible en majestad, se hizo hombre. Y este tesoro, dice la parábola, que está escondido. Y nuestra hermana hoy leyó Juan capítulo 8, y si ustedes prestaron atención a la lectura, hay algo que todo el tiempo se ve, que es: Dios está con los hombres y los hombres no lo reconocen. Dios está con los hombres, está cara a cara como ustedes conmigo en esta tarde, y los hombres no le reconocen. Un tesoro escondido. Dice Filipenses 2, versículos 5 al 11, que el Señor se humilló.
Y vemos una escalera descendente, se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente, fue a la cruz. Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Este Dios, hermanos, querido amigo, este Dios se hizo pobre para venir a buscarte a vos. ¿Tenés hijos? ¿Dónde nacieron tus hijos? Trataste de que nacieran en el mejor lugar, ¿no? Posible, en el mejor sanatorio, el mejor servicio de maternidad. El Dios hecho hombre nació en un pesebre. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De tal manera que este cofre del tesoro es inmensamente de un valor inmenso por los atributos de Dios, por la humillación y exaltación de Cristo, por su salvación. Dice Hebreos 2, 1 y 4, del 1 al 4, después léanlo, pero dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice 1 Pedro 1, versículos 18 y 19, nos está hablando cómo fuimos rescatados, y no fuimos rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo es el precio de nuestra salvación. Preciosa sangre. Este cofre es un inmenso valor por los atributos de Dios, por la humillación y exaltación de Cristo, por lo que es la salvación. Es de un valor inmenso por sus promesas. Dice 2 Pedro capítulo 1 que Dios nos ha dado grandísimas, preciosísimas promesas. Lo quiero leer para no decirlo mal. 2 Pedro capítulo 1 dice, versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es un cofre de inmenso valor por las promesas que contiene. ¿Qué es el reino de los cielos escondido como un tesoro? Es Dios mismo, es Jesucristo mismo, es el reino de Dios en nuestra vida, es la salvación, es conocer a Dios y tener comunión. Es pertenecer a una familia en la fe como nos pertenecemos los unos a los otros, pertenecemos a la familia de Dios, hemos sido adoptados sus hijos. Todo esto es lo que se ofrece y mucho más, lo que se ofrece a una persona cuando se le está predicando el Evangelio. Como esa perla, como ese tesoro, es de un valor inestimable. El segundo principio es que el reino no es visible superficialmente. Lo vemos en la persona del Señor Jesucristo. Veían un hombre. Y el Señor les dice, y a mí, hombre, que les digo la verdad, porque el Señor era hombre. Era hombre y era Dios. Un misterio. Era Dios hecho hombre. Un hombre perfecto, como nunca nosotros conocimos un hombre así. Porque no vivimos en la época del Señor. Aun los apóstoles que estaban con él, lo veían como un hombre, como un maestro. Hasta le decían alguna vez Señor. Pero cuando él corría el velo y mostraba su gloria, como en la pesca milagrosa, Pedro tiene que retroceder y decir, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Lo mismo que le pasó a Isaías en el capítulo 6, que lo leímos al principio. Cuando ellos están en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, y el Señor revela toda su gloria, ellos no pueden levantar la cabeza. Es el mismo hombre con el que estaban comiendo hace un rato.
pero es Dios que te vino a buscar, que me vino a buscar. Un tesoro, un tesoro. No es obvio para los hombres. La gente dice, 1 Corintios capítulo 2, que no lo puede entender esto. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice 2 Corintios 4 que el diablo ha enceguecido a las personas para que no lo puedan ver. Fíjense que de alguna manera uno descubre el tesoro, se lo topa, otro lo estaba buscando, pero son pocos los que lo hallan. Mateo 7:14 dice que son pocos los que hallan la puerta estrecha. El tercer principio que quiero compartirles es que el reino debe ser apropiado de manera personal. El reino es apropiado debe ser apropiado de manera personal. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, estamos hablando de todo también. Toda la creación le obedece a Dios. Vos vivís en este mundo, vivís en el reino de Dios también. Pero ese reino en el cual vos vivís y te movés, ese reino que hoy está representado en esta iglesia, en la cual vos estás, tiene que entrar en tu corazón. Tiene que entrar en tu corazón. Está a la puerta de tu corazón, diciendo, mirá, yo soy un Dios grande, me hice hombre para venir a salvarte. Estoy a la puerta de tu corazón llamando. Tenés que dejarme entrar. Hoy es el día para abrir la puerta de tu corazón y que el reino de Dios entre en tu corazón. Tiene que ser apropiado de manera personal. ¿Por qué? En primer lugar, por nuestra gran pobreza. Nuestra gran pobreza. Nosotros, así como Dios es inmensamente rico, nosotros somos inmensamente pobres. No podemos ser más pobres. Y no hablo de pobreza monetaria, hablo de pobreza espiritual. Todos nosotros somos pecadores, descarriados. Cada cual se apartó por su camino. Yo te invito a ver los 10 mandamientos y a considerar si en alguno solo no fallaste. En darle a Dios el primer lugar en tu vida, fallaste. En guardar un día para Él, fallaste. En no tener ídolos, fallaste. En no codiciar, fallaste. Y fallé, por supuesto, yo también. En no decir nunca una mentira, fallamos. En no mirar a otra mujer, a otro hombre, fallamos. En no robar, fallamos. Y así cada uno de los mandamientos. Y eso nos expone, como decía nuestro hermano que nos precedió, a la ira de Dios. Porque si fallamos en un solo mandamiento, dice la Biblia, fallamos en todo. Y no fallamos en uno. Y como dijo también mi hermano muy bien, no fallamos una vez. Si una gotita de agua, como decía él, llenara un cubo, ¿cuántos océanos con nuestros pecados se llenarían? Nuestra gran pobreza tiene que ver también con nuestros prejuicios. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y no haya cabida en nuestro corazón? La pobreza nuestra tiene que ver también con nuestros propios méritos. Pensar que podemos agradar a Dios con lo que nosotros somos o hacemos. No hay mérito ninguno en nosotros. Miren, Cristo puede hacer de la nada el reino de Dios en nuestro corazón. Pero si nosotros queremos sumarle a Cristo algo que nosotros podamos hacer, nos quedamos con las manos vacías. Ahí el reino de Dios no entra en nuestra vida. No tiene que ver con nuestras obras, con lo que nosotros podamos hacer para conseguir la salvación. Y eso sí tiene que ver con el otro mensaje de Hechos 15. Hechos 15 es la carta magna de la iglesia, donde la iglesia se reúne en un concilio y se establece de forma clara, la salvación es por la fe. Y la reforma tuvo que ver con esto, con la justificación, es el tema central de la reforma. ¿Cómo un hombre es justificado? Por la fe, solo por la fe. Si ustedes hablan o conocen a alguien que sepa del credo católico romano, van a encontrar que ellos también creen que son salvos por la fe, más obras. Y cuando nosotros le estamos sumando algo a la salvación que Cristo ofrece gratuitamente, porque Él ya pagó todo, entonces estamos diciendo, lo que Cristo hizo
no es suficiente. Pero también somos, como decía, muy pobres por nuestros grandes pecados. Nuestros grandes pecados. Y no es estar, como decía, bajo la influencia del reino de Dios. Tiene que entrar en tu vida. Debemos darnos cuenta de su inmenso valor. ¿Te has dado cuenta? Tengas la edad que tengas en esta tarde. ¿Te has dado cuenta del inmenso valor de la obra de Cristo? Del inmenso privilegio del reino de Cristo a la puerta de tu corazón. En cuarto lugar, el reino dice que produce gozo. Dice que estas dos personas tuvieron gozo y con gozo vendieron todo para adquirir ese tesoro, para adquirir esa perla de gran precio. No estaban tristes. No dijeron, no se pusieron a pensar, ni por un minuto lo dudaron. Vieron el valor, y de eso se trata, querido. De comprender el valor de lo que se te es presentado en esta tarde. De comprender el inmenso valor de lo que te es anunciado. Para que vos en tu corazón hagas un compromiso con Dios de vender todo para ganarte a Cristo. Isaías nos leía Filipenses 3. Es lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Lo estimaba todo como basura, como pérdida. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Hizo negocio Pablo? Un negoción. Spurgeon tiene un mensaje que lamentablemente no lo encontré en castellano, creo que está en inglés nada más, que se llama sobre estos mismos versículos de la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, que le puso de título Una gran ganga. ¿Saben lo que es una ganga? Salen acá a la puerta de la iglesia y se encuentra una Ferrari. Te la vendo por 10 pesos. ¿La comprás? Sí. ¿Qué negocio? Vas al otro día al trabajo. Me compré una Ferrari por 10 pesos. Nah. Sí. Salí a la puerta de la iglesia. Había un hombre desesperado. Mirá, necesito 10 pesos. Tengo una Ferrari, pero yo necesito 10 pesos. Y me ofreció la Ferrari por 10 pesos. Y yo se la compré. ¿Y dónde la tenés? No, me la guardé. La escondí, antes me la roben. Pero este ejemplo tonto que di no tiene comparación con que Dios esté a la puerta de nuestro corazón diciendo que quiere tener comunión con nosotros. Y nosotros no tenemos que pagar nada. Cristo ya pagó todo. Estas dos personas vendieron todo lo que tenían para ganar a Cristo. El quinto punto es que se puede entrar de diferentes maneras en el reino de los cielos. Es decir, hay gente que, como el primer ejemplo del tesoro, se encuentra con el Evangelio. Una persona que iba en el tren y alguien se le acercó, le predicó, le dio un folleto, o estaba en su casa un día desesperado y abrió la Biblia y se encontró con Jesús y fue salvo. Otras personas están en un proceso de búsqueda y van buscando de religión en religión a veces años, hasta que se encuentran con la verdad. Pablo, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento y hasta el mismo Spurgeon son ejemplos de personas que no estaban buscando a Dios. Y Dios se presentó ante ellos, fueron como el tesoro escondido. Pablo era perseguidor de la iglesia, iba a perseguir a los cristianos y el Señor se le apareció a mediodía. Se encontró el tesoro. El etíope, eunuco de Hechos, Cornelio en Hechos 10, el carcelero de Filipos, estaban buscando la salvación. Son ejemplos del que está buscando la perla de gran precio. En sexto lugar, el reino, y quiero que presten atención, es hecho personal por medio de una transacción. ¿Cómo por medio de una transacción? ¿Qué significa? ¿No es que la salvación es gratis? ¿No es que Cristo ya pagó todo? ¿De qué clase de transacción estamos hablando? ¿Estamos hablando de que se compra la salvación? ¿No era gratuita? Miren, la salvación tiene un precio y es la sangre preciosa de Cristo, un altísimo precio. Vamos a Isaías, ahora sí, vayan conmigo, abran su Biblia en Isaías capítulo 55, por favor. Isaías capítulo 55. Versículo 1. Va a ilustrar de qué estamos hablando. Dice así:
A todos, ¿lo tienen? ¿Sí? Está puesto ahí, creo, ¿no? A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es esto de comprar pero no sin precio? ¿Cómo es esto de comprar gratis? Miren, hace unos años atrás, cuando mis hijos eran chicos, en el colegio hay un kiosco. Y claro, se nota que algunos papás le pagaban todo junto al final del mes al kiosquero. Entonces los chicos iban y pedían un sándwich. El padre se lo cobraban al padre. Y uno de mis hijos, que era chiquito, fue y le dijo al kiosquero, ellos si llevaban plata compraban, si no, no. Le dijo al kiosquero, ¿no me da un sándwich de los gratis? Y el kiosquero se lo dio. Un sándwich de los gratis. Digo que estaba podrido, no estaba bien. Era chiquito. Eso es un buen ejemplo. Fue a pedir el sándwich, que era gratis, en inocencia, sin prejuicios. Fue, se movió, quería un sándwich. ¿Querés ser salvo? ¿Entendés el inmenso valor de Cristo? Acá dice que no tenés que comprar con algo que vos tengas. Cristo ya pagó el precio. Pero esto nos habla del costo de la salvación. La salvación es gratis, pero cuando una persona se salva, esa salvación, si es una salvación genuina, se acompaña de determinados cambios naturales. Es aquello que dice en Efesios 2, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros pues es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Si sos salvo, vas a estar andando de otra manera. No es un cambio de un día para el otro, pero es un cambio. ¿Conocen un coro que se llama Poco a poco puedo ver? No. Hay un coro que cantamos que se llama Poco a poco vos sí. Puedo ver cambios bellos en mi ser. Cristo me cambia a mí. Yo lo conozco hace muchos años, de mi adolescencia, pero cuanto más pasó el tiempo me fui dando cuenta qué profunda verdad. Poco a poco, y les puedo dar por testimonio en mi vida, los cambios han sido lentos, y falta un montón, pero poco a poco el Señor ha ido obrando en mi vida. Y de eso es lo que estamos hablando. Tiene que haber una disposición en vos y en mí a ser cambiados por el Señor. Una disposición en vos y en mí a la obediencia. Una disposición en vos y en mí a entregarle el control de tu vida, de mi vida, al Señor. Y esa disposición es una marca, una señal de que realmente vos y yo nacimos de nuevo. ¿Se entiende? En esta transacción, nosotros le entregamos a Él todo lo que nosotros tenemos, o sea, nada. Miserables pecadores. Y Él nos da todo lo que Él tiene, o sea, toda la gloria de Él, todo su poder, toda su santidad, su amor, su misericordia, su fuerza, su fidelidad, etcétera, etcétera. El reino de los cielos. Qué ganga, qué barato. Pero no todos están dispuestos a entregarlo. Algunas personas llegan a ver esta maravilla del Evangelio, pero la rechazan. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 57. Por favor, acompáñenme en la lectura. Lucas 9, 57. Me dijo Sergio que tengo 2 horas, así que voy bien, ¿no? Ah, no, era mentira. Bueno, perdón. Estamos bien. Lucas 9, 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús,
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hay un precio que pagar para seguir a Cristo. Y acá está hablando de nuestra comodidad. Nuestra comodidad. Atenti si te gusta estar cómodo. Porque dice la Biblia que el siervo de Dios debe ser sufrido. Y yo no conozco a nadie sufrido que esté cómodo, ¿no? Si conocen a alguno, por ahí alguna persona enferma, pobrecita, la ponen lo más cómodo posible, ¿no? Pero estamos hablando de personas sanas, ¿no? Si estamos sufridos, somos sufridos, estamos dispuestos a la lucha, dispuestos a disfrutar de las cosas buenas de la vida, pero si el Señor nos manda al frente, en algún momento nosotros debemos estar listos para ir al frente. La comodidad no. Y a otro dijo, versículo 59, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve y anuncia el reino de Dios. Este hombre no se le había muerto el padre. Lo que quería era esperar para poder cobrar su herencia. Quería la platita. Miren, esta tarde nosotros podríamos estar haciendo tantas cosas para ganar plata, pero por la gracia de Dios estamos reunidos alrededor de su palabra. Y hay uno más. Entonces dijo también otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nadie puede hacer un surco derecho si está mirando para atrás. No podés complacer, escúchame bien. Dios, si vos amás al Señor, Dios te va a dar un mayor amor por tu familia, por tus seres queridos. No menos amor, te va a dar más amor. Un amor sacrificado, vas a reflejar realmente a Cristo. Y así como las esposas, dice Pedro, ganan a sus esposos inconversos por medio de una conducta cristiana. Vos vas, en la gracia de Dios, orá para que tus familiares inconversos puedan ser salvos, amalos. Pero hay un momento donde se produce una línea que vos tenés que elegir entre tu familia y seguir al Señor. Entre ir todos los domingos a juntarte con tu familia que vive a 20 kilómetros de la iglesia o ir al templo a adorar y a estar con los hermanos, a aprender más del Señor. Y tenés que tomar una decisión. A eso se refiere, a ese cultivar una cercanía en los tratos familiares y aún con amigos inconversos. Cuando esa amistad, esos lazos nos alejan del Señor, de la forma que sea que nos alejen del Señor. ¿Se entiende? No dice el Señor que tenemos que dejar a nuestra familia abandonada. Todo lo contrario, la Biblia está llena de instrucciones en sentido contrario. Pero si algo nos separa del Señor, nosotros tenemos que tener claro que el Señor está primero. Debemos estar dispuestos a entregarnos por entero a Él. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que quiera quedarse con algo, ¿no? Y no le entregue el dominio total de su vida al Señor. Dice que va a perder, no va a ganar. No va a hacer negocio. Se fundió. Porque se quedó con algo. No fue ningún pícaro, fue un tonto. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y dice luego Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Acá está la transacción. Acá está lo que hay que vender. Acá está lo que hay que entregar para encontrarnos ese tesoro, apropiarnos ese tesoro. Es gratis, se te ofrece gratis. No tenés que hacer obras.
pero tiene un costo. Ser cristiano no es sencillo. En un mundo que va en contra del cristianismo, donde no podés ver, te desafío a encontrar una película, bueno, alguna hay de tanto en tanto, muy de tanto en tanto, películas seculares que no estén abiertamente en contra de Cristo. Te desafío a ir a los colegios a ver qué se está enseñando. Colegios seculares, en contra de Dios. Te desafío a ver la televisión. Sin que te contamine algo. Hasta un partido de fútbol. Ponés un partido de fútbol y te muestran en la tribuna cualquier cosa. Ese es el precio. Ese es el precio que conlleva ser cristiano. Negarse a uno mismo y entregarle la vida al Señor. Tomar nuestra cruz y seguirle. Recibirle como el gobernante de nuestra vida. Hubo un hombre, joven rico, el joven rico, Mateo 19, que vino al Señor creyéndose que él era un gran hombre. Y le dijo al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, en resumidas cuentas le estaba diciendo que su amor primero tenía que ser él. Que vendiera todas esas riquezas y la diera a los pobres. Le dijo eso porque conocía su corazón. Sabía que en su corazón él a lo que más amaba era las riquezas. ¿Y qué hizo el hombre? Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. ¿Y estaba mal que tuviera muchas posesiones? No. Lo que estaba mal era que amaba más a esas posesiones que al Señor. Y se perdió. ¿De qué le sirvió? ¿Cuál fue el negocio que hizo el joven rico? Vivió unos años más, por ahí, ojalá se haya convertido, pero la Biblia no nos da a entender que se convirtió. Se perdió. Con riqueza y todo se perdió. ¿Dónde quedaron las riquezas? Escondidas en algún campo, ¿no? La salvación verdadera está caracterizada por esta disposición a hacer esta renuncia a mí mismo y darle a Él el control de mi vida. Vamos de vuelta a Filipenses 3. Filipenses 3, que lo leyó Isaías y lo comentó. Vamos terminando. Filipenses 3, versículo 4 al 11, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, si estuviera en tus manos vender todo el mundo, si vos fueras el dueño de todo el mundo y me dijeras, este micrófono es mío, esto es mío, esto es mío, y todos ustedes son míos. Y la gente que está afuera son míos, y fuera real. Si fuera para ganar a Cristo, si fuera para ser de Cristo, ir al cielo y gozar por la eternidad y empezando la vida eterna acá, porque la vida eterna es conocerle acá y es para la eternidad. Y pasar el cielo por los siglos de los siglos con Él y resplandecer por la eternidad con Él. Si fuera para ganar a Cristo y yo fuera el dueño de todo el mundo, pónganle, y la transacción fuera eso, yo te doy todo a cambio de Cristo. ¿Saben qué? Hice una ganga. Una ganga. Pablo hizo una ganga para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Y acá está Pablo diciendo, miren, esto me muestra un poco del tesoro que encontré, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué? Porque descubrió que Cristo Jesús es precioso, que vale la pena vivir por Él y para Él. Ahora hay un costo, dijimos. No te presentamos un evangelio que vení, recibí a Cristo, tu vida va a ser cambiada y va a ser todo bien, vas a tener plata, vos no tenés trabajo, al otro día vas a tener trabajo. No. Dios te dice que va a hacer un cambio en tu interior. Y por obediencia a Él, Dios va a empezar a hacerte bien. En nuestra experiencia como cristianos, tampoco tenemos que ir al otro extremo. Dios nos bendice, queridos, hasta en lo mínimo. Hasta en lo mínimo. No predicamos un evangelio de la prosperidad. Pero ¿saben qué? Yo veo la mano de Dios en mi trabajo, en todos los días, en pequeñas cosas. Y eso es la mano de Dios. Eso es también la bendición de Dios. Tercer punto, vimos las parábolas, vimos los principios y termino con 1 Pedro capítulo 2. Busquen 1 Pedro capítulo 2. Y acá entran ustedes. ¿Cómo nosotros? Sí, ustedes. ¿Cómo se llaman ustedes? Iglesia, pueblo de Dios. ¿Qué voy a hacer con este tesoro adquirido? Versículo 1, 1 Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si te hiciste dueño de este tesoro en forma gratuita, si le conociste y viste el valor que tiene Cristo, deseale. Deseale. Como un bebé desea la leche. Acercándoos a Él, versículo 4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién compró a quién? Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis. ¿Somos pueblo de Dios? No es el nombre nada más, ¿no? Yo también soy pueblo de Dios. Mi señora también. Tenemos este tesoro por la gracia de Dios. Amén. ¿Para qué es? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora sos pueblo de Dios. Ya encontraste este tesoro. ¿Qué vas a hacer? Dios te desafía en esta tarde y te dice, sos mi hijo. Conociste este tesoro, ya es tuyo, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó. ¿Y cuáles son esas virtudes? Las que estuvimos viendo. Que Cristo es precioso para nosotros y que Cristo vino a nuestro encuentro y que tenemos comunión con Él, que nos ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado grandísimas promesas, que es un Dios santo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener y sin embargo habita en mi corazón. Que yo soy infiel, pero Él permanece fiel. Que Él me levanta cuando caigo. Que Él se compadece de mi debilidad. Que Él es precioso. Salgamos, hermanos queridos, y anunciemos a todos aquellos que nos rodean. No nos cansemos, hermanos, porque el Señor ya
ya va a venir, que Él es precioso. Anunciemos de este tesoro escondido que un día encontramos. Y si no sos del Señor, quiere el Señor abrirte los ojos de tu espíritu para entender que Cristo es precioso. Él es precioso porque murió por los pecadores. Él es precioso porque siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando estuvo en la cruz, estaba ni más ni menos pagando el precio para que vos puedas, en vez de irte al infierno, que te lo tenías merecido, que yo me lo tenía merecido, ser pueblo de Dios. Recibí a Cristo. No pierdas tu oportunidad que Dios te ofrece en esta tarde si aún no lo hiciste. Y nosotros, hermanos, no nos cansemos de anunciar a este Dios precioso. Es un placer anunciar a Dios. Para mí es un placer predicar, porque es mi forma de anunciar que el Señor es precioso. Que el Señor nos bendiga.